Bueno, buenos días a todos y a todas. Contamos para esta siguiente reflexión con Daniel Faura. Daniel Faura, bienvenido y gracias por venir. Daniel Faura es un referente en lo que es el mundo de la auditoría y de la consultoría, socio fundador de la empresa Faura Casas de auditoría y consultoría, expresidente del Colegio de Auditores y actualmente presidente de la ACID, de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, ¿no? Y por tanto, aparte de un experto en estos aspectos que hemos comentado, también es un experto en un tema muy concreto que es de fraude, corrupción, donde ha trabajado, donde ha hecho muchos artículos de opinión y donde ha trabajado como perito incluso muchas veces y como encargo profesional, ¿no?, en determinadas situaciones, con lo cual tenemos delante una persona que realmente es un referente en este aspecto, ¿no? En este sentido, y hemos tratado muchas veces el tema de integridad, ¿no?, también, sí. ¿Qué se entiende por integridad, Daniel? ¿Se refiere a la ética? ¿Se refiere a la moral? Bien, primero muchas gracias, Xavier, por darme la oportunidad de nuevo de colaborar con vosotros en esta labor de difusión y divulgación. Exactamente, yo creo que la integridad es un concepto, como la ética o la moral, son conceptos relacionados que hablan bastante de cosas parecidas, aunque no sean lo mismo, ¿no? Yo por integridad entiendo dos dimensiones. Una dimensión, a menudo es más conocida la dimensión social de la integridad, pero yo creo que hay que empezar por la dimensión individual. Esto los filósofos, desde los más clásicos hasta nuestros días, lo han ido desarrollando, ¿no? ¿Qué movía al ser humano? Búsqueda de la felicidad, del bienestar. Ha habido opiniones de que el ser humano era bueno, otros que era malo. Kant en el siglo XVIII lo sintetizó y integró el bien y el mal, ¿no? Nos dijo que el ser humano es un ser predispuesto al bien, pero con una inclinación al mal, ¿no? Eso nos daba alguna pista. Y en el mismo siglo XVIII ya empieza la dimensión social de la integridad, ¿no? Cuando Rousseau, en su propuesta de contrato social, lo que hace es pensar que la suma de voluntades individuales debe ser para una voluntad general que surja de un consenso, ¿no? Y que eso nos dé un referente a todos, ¿no? Este contrato social de Rousseau es vigente hasta hoy. Y esto lo plasmó Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, más adelante lo trataron en la Revolución Francesa, hasta la ONU en el año 48, después de las dos guerras mundiales, con la Declaración de Derechos Humanos que hoy siempre tenemos como referente cuando hablamos de estos temas, ¿no? Pero lo que me gustaría resaltar es esta dimensión de integridad nacional, del sistema. Esto, Transparencia Internacional, la entidad bien conocida, tiene, digamos, un gráfico que es un templo griego, imaginemos, ¿no?, donde hay un fundamento, una roca sólida, que son la conciencia pública, los valores sociales, y un frontón, que sería lo que hay que conseguir, que es el estado de bienestar, el desarrollo sostenible, si quieres, y entre esos fundamentos y ese frontón hay unos pilares, que son los que lo pueden hacer posible, ¿no? Y ahí está el tema. Ahí está el tema donde los que queremos trabajar en temas de integridad, de fraude, hemos de fijarnos en estos pilares. Estos pilares son los poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial, los controladores públicos, tribunales de cuentas, ombudsman, lo que llaman watchdog agencies, supervisores, el sector público como estructura, el sector privado, empresas, los medios de comunicación. Todos ellos son poderes y contrapoderes que deben garantizar que esos valores que la sociedad ha decidido compartir se conviertan en un estado de bienestar. ¿Qué ocurre cuando hay contaminación de pilares? Cuando el poder ejecutivo se pone en el poder judicial, como estamos viendo en algunos casos. Pues esto está fragmentando el sistema, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los ejecutivos, en lugar de dejar que los parlamentos regulen, legislen, ellos crean toda una normativa con decretos leyes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando los medios de comunicación no son independientes? O cuando los controladores, en lugar de ser profesionales, acceden por la vía política a esa función. Este sería un poco lo que yo creo que garantizaría ese templo del sistema de integridad, ¿no? Que esos pesos y contrapesos funcionaran adecuadamente, ¿no? Como decía Pirandello, recordando una frase que creo es significativa, es más fácil ser un héroe que ser una persona honrada, porque ser un héroe es un acto aislado.
una persona honrada es una labor de cada día, y eso es no tan más fácil, complicado. más difícil. Muy bien. ¿Cómo valoras o cómo valorarías este estado general de la integridad? ¿Crees que depende de sectores o depende de ámbitos geográficos o depende de otras circunstancias, ¿no? Aquí tenemos mucho que hacer porque el campo es ingente. Tenemos la suerte, la fortuna de que hay organismos nacionales e internacionales que se dedican a hacer un escrutinio, un seguimiento, una evaluación de esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, pues tenemos organizaciones como Transparencia Internacional, o tenemos la agrupación de profesionales del fraude, ACFE, o la IFAC, de los auditores, con su normativa. A nivel pues más próximo, oficinas antifraude. Todos ellos crean barómetros, velan para medir esa no integridad, que sería la forma de ir. Por ejemplo, Transparencia Internacional tiene un ranking anual donde refleja entre 0 y 100. 0 sería el país más corrupto y 100 el menos corrupto, la graduación de 180 países, ¿no? Siempre en ese ranking aparecen como menos corruptos, más de 85 puntos, cercanos a 100, los nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Suecia y también Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, los últimos años siempre están en esa parte, ¿no? Los demás son los más subdesarrollados, los cercanos a 0 son los más subdesarrollados. ¿Dónde está España? España, pues estamos en el puesto 58. Hombre, no es que sea un puesto muy elevado, ¿no? Perdón, está el puesto 30 con 58 puntos, ¿no? 58 puntos. Sí, en lugar de los 85 de estos países, ¿no? ¿Por qué está clasificado aquí cuando pudiera estar mucho más avanzado, siendo una de las 15 economías más grandes del mundo? Por denuncias que hacen organizaciones como Greco, que es el grupo del Consejo Europeo que vela por la separación de poderes y que va denunciando. O sea, España debe mejorar en la regulación de la financiación de los partidos políticos, en ese control de la independencia de los poderes. Son aspectos que ayudarían a mejorar esa posición del ranking, ¿no? Pero eso no quiere decir que esos países que salen tan bien clasificados estén exentos de corrupción. Porque ellos velan mucho en sus propios estados, pero en cambio no son no tienen tanta pulcritud cuando se trata de relaciones con terceros países. Ha habido casos sonados de empresas públicas de esos países, una concreta es Teliasonera, ¿no? En un contrato en Uzbekistán, pues el CEO fue denunciado por soborno, ¿no? O sea que cuando salen de su ámbito geográfico, también hay... Y podemos buscar muchos ejemplos, ¿no? En el campo de la empresa hay un tema que creo que es preocupante, el tema de los paraísos fiscales. La recién nombrada directora del FMI, hace pocos meses, denunciaba hace 2 meses en un artículo en el periódico, ¿no? Y explicaba que la dimensión que han adquirido los paraísos fiscales es muy preocupante, ¿no? A nivel de cifras, hablaba de 7 billones de dólares anuales ubicados en estos países, ¿no? Esto en términos de PIB, si lo pusiéramos en el ranking de PIB mundial, sería el 4º país. Después de USA, China, creo que es Japón, el 4º, en volumen de dinero, serían los paraísos fiscales, ¿no? Imagínate la magnitud que tiene. Y eso es un tema que hay que combatir, ¿no? Aquí hay otros aspectos. Lo que pasa es que tampoco tenemos que dejarnos solamente deslumbrar por las macrocifras, porque, como decía antes, la dimensión de la integridad es una dimensión también individual, ¿no? Entonces hay prácticas que, sin ser tan escandalosas, pues también deberían ser objeto de preocupación, ¿no? Como corruptelas, ¿no? Por decir algún ejemplo, ¿no? Hay corruptelas en el mundo del deporte y fraudes, ¿no? El doping. La FIFA fueron denunciados los presidentes últimos, Blatter y Platini. Estuvieron denunciados por corrupción. El Comité Olímpico Internacional ha habido denuncias de sobornos. Si miramos las universidades, con todos mis respetos, ha habido temas de ciberplagios en tesis doctorales o titulaciones académicas de dudosa aplicación. O sea, es un tema, como tú preguntabas antes, muy extendido y, por lo tanto, la vigilancia debe ser también muy holística, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los fraudes más comunes, ¿no? Y cuáles son las circunstancias que crees que favorece que esto se pueda llevar a cabo o realizar, ¿no? Sí, hablando de fraudes ya concretos, como uno de los ejemplos más claros de no integridad, sería el paradigma, ¿no? Hay una clasificación internacional que encontramos tanto en las publicaciones de ACFE como de IFAC, que lo agrupa en 3 grandes grupos, ¿no? El primer grupo sería la apropiación indebida de fondos, ¿no?
inicialmente dinero, pero cada vez más hay cosas más sofisticadas, activos intangibles, marcas, datos. Esto que no existía hace años, hoy son objeto de apropiación indebida, ¿no? Otro bloque sería la corrupción. Como sabemos, y yendo a temas concretos de España, hay una web que sarcásticamente la llaman casos aislados, porque no son casos aislados, agrupa todas las denuncias o imputaciones que hay en juzgados hoy acumuladas, ¿no? Creo que superan los 500 denuncias y los 125.000 millones de euros, ¿no? Eso sería la corrupción. Y el tercer bloque sería la información fraudulenta de estados financieros, la alteración de información de estados financieros, ¿no? Lo que algunos directivos o CFO, directivos financieros o otros sujetos puedan tener interés en alterar de cara a motivos que ellos tengan, ¿no? Hay un cuarto bloque que cada vez toma más relevancia, que es el ciberfraude. El ciberfraude cada vez es otro elemento de preocupación y va pasando en la lista por volúmenes y de preocupación a los otros tres, ¿no? ¿Y por qué se cometen? Pues todos tienen el mismo origen, digamos, la teología del fraude, ¿no? Y eso no lo descubrió, pero lo estableció un criminólogo americano, Donald Cressey, hace ya pues, casi 50 años. Decía que para que se pudiera cometer un fraude, había un triángulo que los tres vértices debían darse al mismo tiempo. Si eso se daba, el fraude era bastante probable, ¿no? Uno era la motivación, la presión que un sujeto recibía por circunstancias diversas, ¿no? Por aspectos de presiones familiares, de objetivos desmesurados en su empresa, de otro tipo de presiones, ¿no? Adicciones, por ejemplo, ¿no? Esto sería el elemento, ¿no? El otro eslabón importante es la oportunidad. Si ese sujeto que tenía presiones y motivación, además tenía oportunidades de hacerlo, controles deficientes o controles inexistentes, ya teníamos el fraude más cercano. Y el tercer punto del vértice sería la racionalización, la capacidad de ese individuo de autoconvencerse de que, bueno, casi no tenía más remedio de hacerlo, ¿no? Legitimarlo, casi. Exacto, casi, ¿no? Entonces, a esto se le ha sumado otra visión, que esto ya es más reciente, que en la pregunta sobre si el defraudador nace o se hace, sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta es que hay algunos científicos que llegan a establecer algunos vínculos biológicos o genéticos que favorecerían que alguien con influencias del entorno educativo, social y profesional, si tiene esa parte biológica o genética, ese entorno y ese triángulo, bueno, eso ya es la tormenta perfecta, es la tormenta perfecta, ¿no? Sería un poco la historia, ¿no? Sí. ¿Qué medidas destacarías, ¿no? De alguna manera que se han podido adoptar y que suponen una mejora, pues para prevenir que siguen produciéndose esas conductas indignas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poco. Sí, diría que hay unos cuantos elementos. El primero sería que tenemos unas señales de alerta. Las red flags, que también se conocen en el mundo internacional, de los que nos hemos dedicado y preocupado de combatir el fraude, son alertas que deben inducirte a pensar que la alerta misma no es un fraude, pero esta alerta te permite ver que ahí puede haber un fraude, ¿no? Son alertas sobre comportamientos de las personas, son alertas sobre evoluciones no explicativas, que no tienen explicación lógica, de estadísticas o de informaciones de reporting, ¿no? Y otro tipo de situaciones en la empresa que tampoco, anomalías en organización, ¿no? Un liderazgo inexistente o un liderazgo poco relevante puede favorecer que existan prácticas dentro de las compañías, ¿no? Que favorezcan esto, ¿no? Pero hay otro bloque importante que yo creo que hay que resaltar, de legislación. O sea, lamentablemente la legislación siempre surge como reacción ante situaciones dadas, ¿no? Pero debemos también verlo positivamente. Antes hablaba de los paraísos fiscales. Pues bien, los últimos años la OCDE se ha puesto las pilas y han creado un grupo de trabajo, un plan de acción que llaman BEPS, que son Base Erosion Profit Shifting, erosión de bases fiscales que permita trasladar beneficios a estas sedes, ¿no? Que eso se ha trasladado en Europa en la DAC 6, una directiva que ya España hace un mes, el mes de mayo, la incorporó a su legislación, que advierte a los que llama intermediarios fiscales, asesores jurídicos que puedan intervenir en operaciones de sus clientes, que si ven, digamos, planificaciones agresivas, ellos le llaman agresivas,
podemos entender de qué tipo, ¿no? Por ejemplo, estructuras de empresas sin ninguna actividad concreta, sin personal, pero que van teniendo interrelaciones en un grupo. Ese tipo de situaciones, esa norma que se ha creado ya, eso va a permitir, yo creo, al menos reducir ese tipo de impacto. Otra norma importante, la Ley de Protección de Datos, Reglamento de Protección de Datos, eso de cara al ciberfraude, es otra norma que yo creo que va a permitir también controlar más ese ciberfraude, ¿no?, que existe, ¿no? Otras normas, la Ley de Transparencia en el sector público, que no existía hace 5 años atrás, entró en vigor en 2015, creo. Esta ley, todavía mejorable, ya permite el acceso a la ciudadanía a la información pública y poder escrutar y cómo se está gestionando sus recursos, ¿no? Más normas, la que creo que es muy relevante, porque el origen de detección del fraude, aunque sea curioso, no es ni el control interno ni la auditoría, es la denuncia, es la alerta, que alguien vinculado o no ha podido conocer. Entonces esto hasta ahora estaba, digamos, muy limitado porque esos denunciantes o alertadores no estaban protegidos y ni su identidad ni las consecuencias que pudiera derivar de su actuación, ¿no?, en este sentido, por interés general, ¿no? Y esta normativa europea, que se llama Directiva de los Whistleblowers, esto ya se aprobó el año 2019 y va a tener España, por ejemplo, o los demás estados, que implementarla antes de diciembre de 2021. O sea que yo creo, tengo mucha esperanza en esta directiva, que va a establecer esa protección de denunciantes, esos canales internos obligatorios para todo el sector público y para todas las empresas privadas de más de 50 trabajadores. Esta normativa yo creo que va a ser muy relevante, ¿no? Va a ser muy relevante. Sí, bueno, parece que, ¿no?, de alguna manera sí. las bases pueden estar, ¿no? La cuestión es que... Otro aspecto importante, y de cara a lo que tratamos contigo como un referente en el sector de la RSE, ¿no?, yo creo que es el buen gobierno corporativo. Un buen gobierno corporativo también es una garantía de... No de exclusión absoluta de la corrupción ni de fraude, pero sí de limitarlo. Yo creo que es como los riesgos. El riesgo cero, como el fraude cero, no existe. No creo que vaya a existir, porque la conducción humana es eso. Lo hemos dicho antes, ¿no? Integra esa implicación o esa derivación al bien, pero también al mal, ¿no? Pero al menos son limitaciones y son frenos y filtros que son necesarios para evitar todo eso, ¿no? Sí, a veces comentando también el Colegio de Auditores, ¿no?, que es como la autopista, ¿no?, que de vez en cuando tiene que haber cámaras, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, porque si no... Exacto. Bueno, de hecho se demuestra que aunque los auditores no seamos los que detectamos más fraudes, sí que se demuestra que en las empresas auditadas existen menos episodios de fraude. Con lo cual, bueno, pues al menos ese es ese referente, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues podríamos estar mucho rato hablando con Daniel Faura, ¿no?, porque es uno de los grandes referentes que hay, pues, en este mundo de la auditoría y sobre todo en esta, digamos, planteamiento de medidas antifraude e intervenciones para que todo esto no se produzca. Pues simplemente, Daniel, agradecerte mucho la presencia en este UPF, como siempre, aportando pues tu punto de vista, esta visión que tienes y compartiéndola con nosotros y con los alumni y alumnos y todas las organizaciones e instituciones que tenemos relación. Así que te lo agradecemos muchísimo y esperamos pues poder contar contigo en una próxima ocasión, ¿no? Si me permites una frase, una frase de recuerdo última para el colectivo también, ¿no?, que nos está escuchando y viendo, ¿no? Sería que la integridad es como la conciencia, es indelegable. O sea, no podemos decir que es cosa de otros, nos concierne a todos. Y ahí empieza el combate para tener esa integridad, en la actuación individual. Eso no lo olvidemos nunca, en la conciencia y el espíritu crítico hacia nosotros y hacia los demás. Y eso creo que nos va a ayudar en el futuro. Era el último mensaje que quería dejar ahí, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, pues esperamos vernos en otra ocasión pronto. Seguro. Que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.